Muy buenas noches. Desde los estudios SSK Virtual para todo el mundo, a través de Virtual TV, Canal 83, ahí donde usted nos está viendo. Así iniciamos esta noche Perspectiva Ciudadana para traerle todo lo que aconteció en el 27 de febrero, sobre todo en la Asamblea, donde el presidente Luis Abinader rindió sus memorias correspondientes al año 2025. Le damos gracias enormemente al Dios Padre y a nuestro hermano mayor Jesucristo porque nos permite cada vez compartir con ustedes. Un saludo especial para todos los dominicanos que están viendo este espacio y solicitarle que se suscriban, que compartan, tanto los que viven fuera como los que viven dentro del país. Así vamos a iniciar este bellísimo espacio de esta noche, donde trataremos la relación que existe entre el crecimiento para unos pocos y sobre todo que ese crecimiento del que siempre se habla resulta ser que la gran mayoría se quedan enanos, no crecen. Entonces, hay una diferencia enorme entre los énfasis en las últimas 3 décadas de que República Dominicana mantiene constantemente un crecimiento económico, pero solo se refleja en unos pocos. La gran mayoría no crece, como aquel famoso anuncio de unos espaguetis que recuerdo yo, Fran se debe recordar también, y Humberto, que crece la paila. Crece la paila. La paila es el sitio donde echaban el caldero, los espaguetis. Y entonces era una promoción de que estos eran diferentes a los demás. Crecían mucho más. Aquí hay crecimiento económico. Lo que no se transmite es al desarrollo y las oportunidades de la gran mayoría de los dominicanos. De eso se trata también las memorias, donde se esboza las inversiones, se esboza la reducción de la pobreza, de la marginalidad, de la extrema pobreza, de la seguridad, de la salud, la calidad, del mejoramiento por parte del gobierno con relación a las oportunidades que de hecho tienen los dominicanos con ese crecimiento económico. Pero basado en eso, queremos también poder enfocar algunas partes de lo expresado, algunas con mucha emotividad por parte del presidente Abinader, y sobre todo porque allí tenía él una asamblea en donde la gran mayoría son del Partido Revolucionario Moderno, porque son mayoría en el Congreso, pero también en los invitados. Y eso ha pasado en los gobiernos de Balaguer, de Hipólito, de Leonel y de Danilo. Ahora, nosotros vamos a hacer algunos fragmentos, pero antes de mostrar lo que fue la asamblea con relación al 182 aniversario de la independencia de la República Dominicana, que se celebra cada 27 de febrero, y estamos conmemorando el 182 aniversario. Y para eso, esta planta televisora, Virtual TV, Televisión Diferente, y en la voz del director, quien está haciendo un trabajo extraordinario, sobre todo educativo, histórico, de conocimiento, para que los dominicanos puedan saber el por qué celebramos el 27 de febrero de cada año. Vamos a ver este reportaje maravilloso en la voz de Genchi Suero.
La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico mediante el cual La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico mediante el cual se proclamó la República Dominicana y se logró su independencia de Haití el 27 de febrero de 1844. Antes de esa fecha, toda la isla de la Hispaniola estaba bajo ocupación haitiana. La independencia dominicana frente a Haití fue proclamada en la Puerta de la Misericordia luego del disparo del trabucazo dado por el patricio Matías Ramón Mella en la madrugada del 27 de febrero de 1844 y por el enestamiento de la bandera tricolor en la Puerta del Conde por el patricio Francisco Sánchez del Rosario, ambos inspirados por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte. El fin de la ocupación haitiana tuvo acogida en Santo Domingo, donde se registraron manifestaciones públicas de celebración. Como respuesta, Charles Herard encabezó desde Haití una invasión que fue sofocada por los generales Pedro Santana y Antonio Duvergé en la batalla del 19 de marzo de 1844 en Azua, donde murieron más de 1000 haitianos. De los dominicanos murieron 2 y 3 heridos. El 30 de marzo de ese mismo año, las fuerzas dominicanas al mando de los generales José María Invert y Fernando Valerio derrotaron al ejército invasor haitiano. La primera batalla naval se registró el 15 de abril de 1844, donde los dominicanos hundieron 3 buques enemigos, sin perder ni un solo de los nuestros. En mayo de 1845, el general Pedro Santana, asistido por el general Antonio Duvergé y el general José Joaquín Puello, vencieron a las tropas haitianas en La Estrelleta y en Beler, y capturaron en Puerto Plata a la escuadra haitiana que había bombardeado esa población, causando cuantiosos destrozos. En marzo de 1849, el presidente de la República de Haití, Faustino Soulouque, inició su campaña contra la República Dominicana al frente de un ejército de 18,000 soldados, matando a todos los dominicanos que encontraba a su paso, haciendo que las poblaciones se llenaran de terror, tratando de refugiarse en la ciudad de Santo Domingo ante la violencia desatada por los soldados haitianos. En razón de esta situación, el presidente dominicano Manuel Jiménez fue derrotado en su intento de parar la invasión haitiana y se vio obligado a aceptar la decisión del Congreso de la República de llamar al general Pedro Santana en compañía del general Antonio Duvergé para hacerle frente al ejército invasor. Más tarde, el general Duvergé logró derrotar a los haitianos en la batalla de El Número y 3 días después de esta batalla, el general Pedro Santana derrotó a los haitianos en la batalla de las Carreras. En 1855, el emperador Soulouque invadió de nuevo la República con 30,000 soldados, divididos en 3 columnas, sembrando el terror e incendiando todo lo que encontraba a su paso, hasta que fueron derrotados en las batallas de San Tomé y en Cambronal, huyendo los haitianos en dirección a Haití. Más tarde fueron reducidos en Sabana Larga. Todas estas batallas, después de la proclamación de la independencia dominicana, se debió a que los haitianos ni siquiera hoy aceptan que nuestro país se liberó de ellos. No aceptan que este territorio nos pertenece, no solamente hoy, sino para siempre. Honor y gloria a los hombres y mujeres del 27 de febrero de 1844 y para los que después, con el valor y la valentía que caracteriza al pueblo dominicano. Señores, fíjense con qué emotividad, con qué orgullo de dominicano Encisuero hace esa narrativa. Narrativa que debería de pertenecer también a la Asamblea Nacional. No solo para rendir las cuentas del año anterior y hablar exclusivamente del aspecto financiero, como allí se habló. Tiene que haber una memoria en donde los presidentes resalten el patriotismo, el esfuerzo
de esos grandes héroes dominicanos. No solamente mencionarlo, debería de existir imágenes como nosotros, a través de este canal, se colocan. Es un momento donde el mundo entero pudiera estar viendo a través de los medios de la internet. Y se habla de que el 27 de febrero, donde los presidentes rinden cuenta, debería tomarse en cuenta la narrativa audiovisual de nuestra independencia. Pero lamentablemente, solo un presidente en República Dominicana actuaba en consonancia con lo que fue esa gran batalla y nuestra separación de Haití. Eso lo veremos más adelante, cuál fue ese presidente que a pesar del tiempo mantuvo siempre la dominicanidad. Pero vamos a ver, porque el presidente de la República, durante su discurso, que duró alrededor de 3 horas y unos 12 minutos, uno dice, wow, fue mucho. Ahí se habló de que el gobierno del presidente Abinader en gran parte ha mejorado la vida de todos los dominicanos. Mejores salarios, más oportunidades, crecimiento de empleos. Ahora, de modo de ver, donde uno puede darse cuenta que se ha mejorado la vida realmente, es en todo el que estaba sentado en la asamblea, que tenían otro tipo de vida hace 6 años, igual como pasó con Leonel cuando se sentaban, Danilo, Hipólito, que por cierto estaba ahí, se mostraba lo que hoy vimos muy parecido. Muchas personas que su nivel de vida y la de su familia ha mejorado bastante. Pero vamos a escuchar, así de manera sucesiva, algunas de las intervenciones en la asamblea del presidente Luis Abinader. Vamos a verla. Bueno, ahí viene, ok. Durante demasiado tiempo el desarrollo se concentró en pocos lugares, dejando atrás a demasiadas comunidades. Nosotros decidimos cambiar esa lógica. El desarrollo no puede ser un privilegio geográfico. Debe llevar donde vive la gente. Debe sentirse en cada provincia, en cada municipio y en cada comunidad. Por eso impulsamos una política decidida de desarrollo territorial equilibrado, con inversiones estratégicas en el sur profundo, en la zona fronteriza y en nuevos polos productivos y turísticos. Apostamos por proyectos transformadores que integran territorios históricamente excluidos al desarrollo nacional, porque el lugar donde se nace no debe determinar el destino de una persona. Y si hay algo que expresa con claridad esta visión territorial, es la inversión pública en infraestructura. Durante estos años, la República Dominicana ha realizado la mayor descentralización en obras públicas de su historia reciente, no concentrada en unos pocos puntos, sino extendidas en todo el territorio nacional, desde las grandes ciudades hasta las comunidades más alejadas. Solo en el 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó 47.290 millones de pesos, sin contar aquí con el aporte separado del fideicomiso RD Vial. Este es el nivel de inversión más alto de los últimos 12 años en términos absolutos y se concluyeron 69 obras con una inversión superior a 33.732 millones el pasado año. Y quiero subrayarlo con absoluta claridad ante el país. Invertimos en todos los territorios, no solo donde era más fácil, sino donde era más justo y más necesario. Y si hablamos del sur, comencemos por Pedernales, donde hoy encontramos la inversión
más grande jamás realizada por gobierno alguno en una provincia fuera de Santo Domingo. Acueducto, aeropuerto, carreteras, muelle turístico, hoteles y más. Un proyecto para relanzar toda la región Enriquillo. Pero eso no queda ahí. Eso no se queda ahí. Si eres de Asua, hoy tienes 112 obras, entre ellas tu circunvalación, el Centro Universitario de la UAS, el Hospital Traumático, nuevos acueductos, reservorio para irrigación agrícola, entre muchas. Si eres de Barahona, ahora tienes 73 obras, como la presa de Montegrande, la carretera de Barahona, Enriquilla. Y vamos a tener el muelle turístico de Barahona para finales de este año. Si eres de Bauruco, ya tiene 43 nuevas obras, tales como tu recinto UAS de la Neiva. ¿Dónde están los estudiantes de UAS de Neiva? Allá están, estudiantes de la UAS en Neiva. Y el remozamiento de Neiva, de los hospitales de Neiva, Galván y Tamayo. Si eres de Independencia, hoy tiene 26 nuevas obras, como la carretera por Tres Ríos Guayabal, la carretera Guayabal-Los Bolos, la subestación eléctrica y la línea de transmisión de Ubergeas y Maní, entre otras. Si eres de Peravia, tiene 44 obras, tales como la circunvalación, el propio centro de la UAS, el puente de la Villagüera, el remozamiento del hospital de Nuestra Señora de Regla y entre muchas otras también la ampliación del acueducto de Peravia. Si eres de San Cristóbal, tiene 118 obras como planta de tratamiento de aguas residuables, ampliación de la UAS, el Instituto Loyola, Infotep y Malecón en Jaina, acueducto de Villa Altagracia y pronto el Hospital Traumatológico de Yaguate, entre muchos otros. Pero si eres de San Juan, cuenta con 77 obras nuevas, tales como la Universidad ISA de Boitío, la Zona Franca de San Juan, el Mercado de las Matas y el acueducto, la carretera Carrera de Yegua, el Cercado, entre otras. Y pronto tendrán su aeropuerto en San Juan de la Maguana. Y si vienes de Elías Piña, hoy cuenta con 28 obras de impacto, entre ellas la carretera Hondo Valles, Juan Santiago, El Cercado y la de Comendador, Guaroa, Macasía, entre otras. Y si eres de San José de Ocoa, hoy disfruta de 25 nuevas obras, como lo que era un infierno, la carretera de Rancho Arriba, Nizao, y hoy es una pista, como dicen allá en los campos. La carretera del distrito Ocoa El Pinar, la línea de transmisión de 138 kilovatios. Y en una semana tendremos listo el acueducto multiplicador de Ocoa. Apostamos por la unidad dentro de la pluralidad. Defendemos la verdad, la ciencia y la evidencia como base de las decisiones públicas. Somos una democracia estable, institucional y confiable. Y una muestra concreta de madurez política es el diálogo nacional por la crisis de Haití. En el marco del Consejo Económico y Social, este diálogo nació de la convocatoria que hicimos a los 3 expresidentes de la República y juntos construimos un marco de acción. Esa es la prueba de que en los momentos más críticos, el liderazgo político dominicano puede poner a un lado sus diferencias y alcanzar consensos para defender la soberanía y bienestar de la población. Y yo quiero un aplauso a los 3 expresidentes de la República. En este aplauso sí se pararon los congresistas de la oposición. En este gobierno no existen intocables, no existen protegidos, no existen excusas. Nadie está por encima de la ley. Y cuando han surgido pruebas, incluso en instituciones tan sensibles como SENASA, la respuesta ha sido una sola: enviarla al Ministerio Público para que investigue, actúe y se asuman las consecuencias sin interferencia.
Aplaudieron todo cuando se refirió. Muy buen chiste ese. Pero Donald Trump hizo muchas veces en su discurso. El presidente habló de los intocables. ¿Cómo? Ay, en su gobierno no hay intocables. Me escribió una gente hoy y me dice, bueno, el presidente dijo que en su gobierno no hay intocables, pero él parece que no se dio cuenta que Leonel estaba ahí. Y estaba con todos sus intocables. No, es que donde quiera hay personas que son intocables. Eso es una realidad. El presidente se emociona cuando hace énfasis en lo que ha hecho como gobierno, como gobernante. Y eso tiene sentido. Pero, independientemente de todo eso, dice el presidente que el proyecto de su gobierno se llama RD 2036. Entonces, si el proyecto es RD 2036, eso significa que el PRM habrá de gobernar del 26 al 36. O sea, los 2 años que le restan y 8 años más, que sería del próximo candidato. O sea, 2 periodos de gobierno más que tendría el siguiente candidato de la presidencia del PRM, que le daría continuidad a lo que es RD 2036. Yo nunca he estado en desacuerdo en que las políticas públicas deben de tener continuismo. Eso es una realidad. Pero sobre la base de que el continuismo sea un desarrollo y un beneficio para todos los dominicanos. Lo que no hemos visto en 182 años de democracia. Siempre ha habido sectores beneficiarios minoritarios en lo que es la producción de todo el territorio dominicano, que debería de ser para los y las dominicanas. El presidente habló de la educación, pero sabemos que hay una educación marcada por cientos de miles de niños haitianos, sobre todo, que incluye otras nacionalidades que también forman parte del sistema educativo financiado por los dominicanos. Es lo mismo con la salud. El presidente habla de la reducción de la inflación y que el salario mínimo de ahora cubre el primer quintil. Pero resulta que también el presidente habla de que los alimentos, la agricultura, se ha hecho un gran trabajo en el campo, que nos abastece, pero nos damos cuenta que el costo de los alimentos en la actualidad supera bastante el precio que debería de ser si en verdad tuviéramos un gran auge de producción agrícola en todo el país. Las importaciones siguen siendo un dolor de cabeza para el costo de los dominicanos. Creo que necesariamente diferentes obras de infraestructura están a la vista, son ciertas, muy importantes las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero no así
la deficiencia de aulas en todas las escuelas que no hacen falta en el país. No queremos restarle de que es importante el discurso cada 27 de febrero, pero creo que se puede sacar más. El presidente hizo un poco de énfasis en torno a que tiene amigos y no cómplices. Se refirió al caso de Senasa de manera superficial, pero lo que más, independientemente el presidente haya aclarado de que tenemos una justicia independiente, por primera vez un ministerio de justicia, sin embargo, los actos de corrupción, pasado y presente, no existe nadie en la cárcel. El presidente dice que los casos de corrupción pasado y presente, ya hay un cuerpo jurídico que habrá de recuperar todo el dinero sustraído al Estado Dominicano. Nunca ha existido, lamentablemente. Veremos a ver si en verdad sucede, porque se están llevando a cabo diferentes casos de corrupción del pasado gobierno y a la fecha se habla de 20.000, de 80.000, 60.000 millones sustraídos y gente que fue capaz de ya devolver 1.500 millones, 1.000 millones. Sin embargo, el robo al Estado ha sido muy, muy elevado en torno a lo que algunos han hecho acuerdos con el Ministerio Público para devolver lo que ellos entienden, no lo que se robaron. Aquí no hay ningún proceso de corrupción que señale los montos reales sustraídos al pueblo dominicano, a toda la administración pública. El presidente habla de un déficit fiscal 3.5, es un déficit fiscal de 350.000 millones. No se habló nunca de restar para que ese déficit fiscal desaparezca 500.000 millones que existen de las exenciones y los privilegios al grupo pequeño que se queda con el crecimiento económico. No se habla de la evasión, no se habla de que el Congreso recibe miles de millones para barrilito, cofrecito, y el país espera que algún día en un discurso del presidente que pueda existir, le diga a la nación que ya los privilegios, las exoneraciones, las exenciones no van a existir jamás, por lo que el déficit ya no va a aparecer. Hasta que la justicia no sea limpia, tendremos sucio todo el país por la corrupción de unos pocos. Así, por más que se quiera adelantar, por más que el presidente se enfoque en hablar de resultados, en las calles se nota la diferencia, sobre todo económica. Se nota que hay unos pocos que lo tienen todo y que la paila de la gran mayoría no crece, se queda enana. Y esa es la razón por la que los dominicanos anhelamos no sueños, sino realidades. Vamos a hacer la primera pausa y manténganse tranquilitos ahí en sus casas, en sus celulares,
para que escuchen una rendición de cuentas de un presidente que sí nos llamó a la atención y nos dio el valor de la dominicanidad que tanto anhelan los dominicanos hoy en día con esta situación de esta invasión pacífica, corruptela, apoyada por empresarios y políticos que tienen el país lleno de haitianos. Pero vamos a hacer la pausa. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. Ya está disponible en App Store y Google Play nuestra aplicación móvil Virtual TV. Descárguela en cualesquiera de sus dispositivos móviles y así tendrá, donde estés y en todo momento, a panoramand.com. Virtual Radio y la programación de Virtual TV. Agua Joel, pura. El horario, el tiempo que necesitas para tu proyecto televisivo o podcast está aquí en Virtual TV, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana y el mundo. Llámanos, no lo pienses. Llámanos ahora, 809-287-8265. 809-287-8265. Virtual TV y toda su plataforma. Virtual 83. Virtual83.com. Actualizado desde que ocurre un hecho. Virtual83.com, donde la verdad no tiene precio. Virtual83.com. Accesa ahora. Virtual83.com. Bien, señores, continuamos con Perspectiva Ciudadana. En este tremendo día de la independencia de la República Dominicana, el 182 aniversario. Orgullo para una gran parte de los dominicanos y no muy orgullo para una buena parte también. Porque nos encontramos en donde la razón de ser dominicano se basó en 22 años de yugo haitiano. 1822, 1844. Más que suficiente para que un pueblo como así lo soñó Duarte no limpiara de esa inmundicia terrible de los haitianos. Sin embargo, a pesar de ese extraordinario trabajo realizado por Hinchi Suero, en donde esboza todo lo que hubo, 14 batallas. Llegó un momento donde los haitianos, para estar de acuerdo, manifestaron que de Azua para allá era de ellos y de Azua para acá, de República Dominicana. De La Vega para acá era nuestro y de La Vega hacia allá, desde Santiago, eso era de ellos. Hubo que pelear para que, como acordaron Duarte, los trinitarios, y Pedro Santana y todos los que estuvieron ahí, todos esos generales, era que del río para allá es que era de ellos. Del Altibonito, del río Masacre,
algo que nos dividiera, donde ustedes allá y nosotros aquí, porque no somos iguales. Se logró fuertemente, gallardamente, mucha sangre. Qué pena que hoy, que conmemoramos 182 aniversario, tenemos que recordar al doctor Joaquín Balaguer. Su último discurso ante la Asamblea, 27 de febrero de 1996. Balaguer tenía 90 años, cumpliría el 1 de septiembre de ese mismo año. Estamos hablando de 89 años y unos 5 meses. A esa edad, ciego, pero con talento, dejó un discurso al pueblo dominicano para que entendiéramos que no había posibilidad nunca de que este país y Haití fueran uno. Pero vamos a escucharlo de él, para estas nuevas generaciones, para estos políticos y empresarios que entienden que debe de ser una sola isla. Y que el hecho de tener 5 millones o más de haitianos nunca hubiese sucedido si Balaguer estuviera presente. Vamos a escuchar para que ustedes entiendan que a pesar de la diferencia que teníamos con el doctor Balaguer, nunca le hemos retirado su valor, su decencia en ese aspecto y su patriotismo a la dominicanidad. Vamos a escucharlo. Necesitamos renovar la justicia, no porque toda sea corrupta. Existe, la mayoría de los jueces lo son, gente honorable en la judicatura. Pero es preciso que de ahora en adelante lo sean todos, que todos los que integren la futura judicatura dominicana sepan que la vara que se les entrega a cada uno de ellos para medir a los demás debe permanecer en sus manos, limpia como el paño de un altar y recta como el asta de una bandera. Otro problema que no puedo silenciar es el que se relaciona con nuestra política hacia Haití. Creo que las dos naciones, arrinconadas en una sola isla de apenas 78.000 kilómetros cuadrados, deben vivir unidos como dos hermanas siameses, pero separados políticamente porque somos dos etnias distintas. Los haitianos no se resignarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Toussaint Louverture
Toussaint Louverture murió de frío y de tristeza en el fuerte de Yo, porque no quiso vivir como un esclavo bajo la bota francesa. Duarte murió también en el destierro, porque se opuso siempre a la fórmula haitiana de la una indivisible. Pero ambos pueblos estamos conscientes de que necesitamos unirnos para enfrentar no solo los problemas que nos depara el destino, sino también la injerencia extranjera. Soy pues partidario de una estrecha unión con Haití en el comercio, en el desarrollo económico, en los planes relacionados con la salud y con la educación, y sobre todo con los planes que se relacionan con la supervivencia de nuestros dos países desde el punto de vista ecológico. Somos tan celosos de la conservación de las tierras de Haití, de la conservación de su foresta, como somos celosos de la conservación de la nuestra. En días recientes le anoté a un distinguido funcionario haitiano que me visitó en el Palacio Nacional que yo me había preocupado por la conservación de los recursos de Haití, de los recursos naturales de la nación haitiana, que como prueba de ello le podía citar el caso de la loma llamada de Nalgamaco, donde nace el Artibonito, un río que nace en tierra dominicana, pero que corre sobre todo sobre el territorio haitiano. Esa es una medida que indica el pensamiento que nos une a los dos países para la supervivencia de nuestros suelos, para la conservación de nuestras riquezas naturales. Próximamente nos encontraremos al presidente Preval y quien habla, y buscaremos la manera de unir más a nuestros dos países, de hacer que sus relaciones sean en lo sucesivos eminentemente pacíficas y eminentemente fraternales. Estamos, señores, en este momento viviendo horas críticas. Pascal decía que en esas horas el hombre debe tener siempre presente que es amo de su silencio y esclavo de su palabra. Voy por eso a omitir muchas declaraciones que serían en este momento oportunas. Pero quiero, coincidente con el pensamiento de Pascal, reservar mis palabras finales para rendir un tributo en esta fecha histórica
a los creadores de nuestra nacionalidad. Este tributo, dada la hora crítica en que vivimos, no debe simplemente consistir en loas a su gloria, sino en un juramento de todos los dominicanos de que nos mantendremos leales a sus principios, a los principios por los cuales cada uno de ellos luchó, y luchó hasta morir con el pensamiento puesto en Dios, puesto en la patria y puesto en la libertad. Señores, miren, yo quisiera que cada dominicano, independientemente de la diferencia que tuvimos con el doctor Balaguer, esos 8 minutos, esas últimas palabras al país del presidente Balaguer, cuando cierra con eso, me confirman lo que Humberto me acaba de decir. Balaguer, el último patriota gobernante que hemos tenido. El último. Fíjense que en el momento del éxtasis relacionado con Duarte, con los haitianos, donde Balaguer hace su énfasis de lo que ellos son y de lo que somos nosotros. Rabiosamente nacionalista. El PRD y el PLD, ninguno aplaudieron. Y ahí estaba Ramón Alburquerque, ahí estaba Milagro Ortiz Bosch, ahí estaba Andrés Bautista, ahí estaba Vido Medina, ahí estaban varios PLDistas. Y no aplaudieron. Balaguer dedicó los últimos 8 minutos, 9 minutos de su último discurso, 27 de febrero de 1996, al patriotismo de la República Dominicana. Y dijo que habían temores que se sembraban en el país con una realidad que 30 años después la estamos viviendo. Lo que dijo de los jueces, que él esperaba que con la nueva judicatura de la magistratura, aunque habían jueces corruptos, no en su mayoría, pero que esperaba que en los próximos años fueran tan blancos como el mantel de un altar y tan recto. Por Dios. Nada de eso que Balaguer en su último discurso le dejó al país. ¿Qué han hecho los gobiernos en los últimos 30 años? Todo lo contrario. Desforestación, acabar con los ríos. Todas las advertencias que dejó Balaguer en sus últimos 9 minutos de discurso nos advirtió. Y hoy, 30 años después, los ríos han desaparecido. La Barrigol ha envenenado. No han saqueado 5 millones de haitianos y jueces, los más corruptos de la historia de República Dominicana, que negocian por dinero. Ese es el país que nosotros esperamos que con Balaguer, me gustaría que cada presidente, expresidente y el gobierno
se utilicen los 8 o 9 minutos del último discurso de Balaguer. Ahí está todo. Ahí está la razón de lo que hoy vivimos y del por qué el país está en las condiciones que está. Ahora muchos anhelamos la conducción bajo el eje del patriotismo del doctor Joaquín Balaguer. ¿Cuánta falta hace? ¿Cuánta falta hace? Que así sea. Yo me quedo con Dios, patria y libertad en honor a nuestros héroes. Pero yo quiero que ustedes se queden con el orgullo de la República Dominicana, nuestro himno nacional. Vámonos, muchachos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Beler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.
Los conceptos emitidos y las imágenes difundidas en el programa que finaliza son de la exclusiva responsabilidad de sus expositores. Virtual TV se desliga de las consecuencias de los mismos.